Father. Gracias, Señor, mi Dios, mi Todopoderoso. En estos momentos, Señor, mis ángeles, mi Dios, Espíritu Santo, yo te invito a esta enseñanza. Te doy gracias, mi Dios, mi Padre, me humillo a ti completamente. Me rindo a ti en estos momentos, Señor, que seas tú que hables sobre mí, que hables en esta enseñanza por medio de mí, Señor. Te doy la honra y la gloria a ti, papá, Espíritu Santo. Aleluya, mi Dios. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre pasos para el arrepentimiento. Y aquí vamos a hablar ciertos pasos que son muy importantes. Uno de ellos va a ser escucha a los predicadores. Las primeras palabras registradoras dijo, y esto lo conseguí en un pequeño artículo y otras cosas que dice aquí. Un ejemplo fue Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era una persona que hablaba sobre el arrepentimiento antes de que viniera Cristo. Y aquí te voy a dar unos versos, pero eso es para que tú los veas. Puedes ver Mateo 3:2. Jesús vino después en Mateo 4:17 y Marcos 1:15. Y los 12 apóstoles, cuando se les envió, fueron de arrepentirse. Marcos 6:12. Y las repitió Pedro después de Pentecostés. Y cuando estamos hablando de Pentecostés, esto lo podemos ver en el capítulo de Hechos, capítulo 2:38. En otras palabras, los pasos son así. Encuentra el sentido. ¿Qué queremos decir cuando tú encuentras el sentido? Esto tiene que ver en el Nuevo Testamento. Siempre significa cambiar de opinión, como en el griego original nunca se refiere solo a lamentarse, sino que tú vas a chequear tu corazón. Que significa cambiar, chequea tu corazón, examínate a ti mismo. Bien simple. El segundo paso sería cambia. Arrepiéntete implica rechazar lo viejo. Significa rechaza la carne. La carne muere, en otras palabras. Y dirígete hacia lo nuevo, como yo enseñé en la enseñanza previa. Tú eres una nueva creación en Cristo. En otras palabras, Jesús dijo, si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo. Niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y lo dice bien clarito en Mateo 16:24. Arrepentirse lleva a creer. Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo dice bien clarito en la palabra de Dios. Marcos 1:15. Y lo voy a repetir otra vez. Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Bien clarito que lo dijo. Lo próximo es, reconoce que no has estado a la altura. ¿Qué queremos decir cuando tú no estás a la altura de Cristo? Sin importar si eres joven, si eres mayor, si eres menor, si eres anciano, bueno o mala, comprende que tú no estás a la altura de Dios. En otras palabras, a la gloria de Dios. Un ejemplo, aquí podemos ver, al igual que Job, en el Antiguo Testamento, que tú has errado, has cometido errores. Necesitamos reconocer nuestros pecados. Necesitamos reconocer que tenemos nuestros defectos. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Y un verso de referencia aquí es Romanos 3:23. ¿Ok? Otro paso es entristécete de manera devota. ¿Qué queremos decir con esto? La tristeza puede llevar al arrepentimiento, al decidirse por hacer las cosas según lo que dice Dios, a la decepción. En otras palabras, es muy importante que tú te arrepientas, que tú veas lo que pasó entre tú y Dios, que tú tengas esa conversación entre tú y el Señor, esa relación que tú tienes con Dios. Y aquí podemos ver 2 de Corintios 7:10. ¿Qué es lo que dice aquí? Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y eso sí que es triste, porque la tristeza del mundo produce muerte. Y eso tú no quieres que pase. La tristeza, según la voluntad de Dios, lleva a arrepentirse. En otras palabras, el otro paso es, sé humilde. Arrepentirse implica que tú reconoces tus defectos, que tú reconoces tus pecados, reconoces tu forma errónea sobre las cosas relativas de Dios y tú decides cambiar, decides hacer las cosas de una manera diferente.
Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y esto está en Santiago 4:6, bien clarito. El otro paso es, no seas pasivo. ¿Qué quiere decir con que no seas pasivo? Me invocaréis y no vendréis a rogarme. Yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón. Este verso lo vas a encontrar aquí en Jeremías 29, 12 al 13. Lo voy a repetir otra vez. Me invocaréis y me vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón. En otras palabras, que tú busques a Dios de todo corazón, que tú le ruegues a Él, que tú seas humilde. En el paso antes, que tú seas humilde, que tú lo busques a Él con todo corazón, porque tú te arrepientes de todo corazón. Y lo vas a encontrar, porque tú le estás buscando de todo corazón, con un corazón humilde, y te estás arrepintiendo. Este verso es Jeremías 29, 12 al 13, y es para tu referencia. El otro paso sería esperar ser recompensado. ¿Qué queremos decir con esperar ser recompensado? Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Esto es muy importante. Si tú, Hebreos 11:6, es muy importante que tú tengas fe en Dios, porque sin fe no podemos complacer a Dios. Tenemos que confiar en Dios y tener fe en Dios, porque por medio de la fe todo es posible en Dios. Eso es todo, es bien básico. Otro paso, prepárate para tú ser bautizado. Cuando estamos hablando de ser bautizado, Juan el Bautista, él bautizó en agua, pero Jesús bautizó en el fuego, en la unción, en fuego, ¿ok? En el Espíritu Santo. El bautismo es la señal externa de que una persona está preparada para escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Entonces, de los que habían recibido su palabra, los que se arrepintieron fueron bautizados. En otras palabras, esto lo podemos ver en Hechos 2:41. Cuando todo el pueblo y todos los recaudadores de impuestos lo oyeron, reconocieron todo el pueblo, y los recaudadores de los impuestos lo oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Cuando dicen que estamos reconociendo el bautismo de Juan, ese es el bautismo por agua, ¿ok? Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. Y esta referencia la puedes ver en Lucas 7, 29 al 30, ¿ok? Aquí vamos a ver otro paso. Pide, busca y llama a la puerta. ¿Qué quiere decir cuando tú pides y busca y llama a la puerta? Dios quiere que tú toques a la puerta. En otra palabra, estamos hablando aquí, haz la voluntad de Dios. Bien simple, haz la voluntad de Dios, sé obediente a Dios, haz lo que Él te dice. A medida de que nos arrepintamos a lo que Jesús quiere, haremos lo que Él nos dice, porque somos obedientes a Él. En particular, pídele al Espíritu Santo, porque Él nos enseña. Jesucristo, cuando Él ascendió al cielo, nos dejó a nosotros al Espíritu Santo. Y nos dice aquí bien clarito, yo Jesús os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Os suponer que amo a vosotros, que es padre a su hijo que le pide pan, acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si se le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuando más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 11 versículos 9 al 13. O sea que en otras palabras, tú le pides al Espíritu Santo, busca al Señor con todo tu corazón y Él te dará. En otras palabras, el Espíritu Santo te da. En otras palabras, ¿ok? Nunca dejes de buscar a Dios hasta que Él haya aceptado tu arrepentimiento. Tú busca. Y te lo enfatizo, tú busca de Dios hasta que Él haya aceptado tu
tu arrepentimiento. Esto es muy clave en el paso al arrepentimiento, porque es un arrepentimiento sincero. Es muy importante, ¿ok? Los discípulos sabían que Dios había concedido el arrepentimiento a Cornelio. Cornelio era un soldado romano, así como a su familia y amigos cuando le escucharon hablando en lenguas. Y amigos de Pedro, a Pedro y a sus amigos, y lo habían hecho al principio. Y esto lo podemos ver en el capítulo de Hechos 11, versículos 15 al 18. Esto es un verso de referencia para ti. Y Cornelio era ese soldado, que él tenía mucha fe cuando sanaron a uno de sus esclavos. En Hechos capítulo 10, 44 al 46. En otras palabras, eso es un verso para la referencia tuya también. Ahí fue como Cornelio vino al Señor. Y el último paso para tu referencia sería: sigue las enseñanzas y acciones de Jesús. Eso es muy importante. Una vez de que Dios haya aceptado tu arrepentimiento, permanece humilde. Eso es bien importante, que tú permanezcas humilde y haz lo que Jesús te dijo: amar unos a los otros. Es bien importante, amar los unos a los otros. Y esto lo podemos ver en Juan 13, versículos 34 al 35. Y aquí hay otro importante: predica el evangelio. Mateo capítulo 10, versículos 7 al 8. Y permanece justo. Mateo capítulo 5, versículo 20. Esto es bien básico aquí. Y esto te lo voy a repetir porque siento que Dios me está diciendo: repite solo a ellos, ¿ok? Sigue las enseñanzas y las acciones de Jesús. Aquí estamos hablando, el amor de Dios es clave. El amor de Dios. Porque sin el amor de Dios tú no llegas al cielo, ¿ok? Una vez que Dios haya aceptado el arrepentimiento, permanece humilde. Haz lo que Jesús dijo: amarse los unos a los otros. Y esto lo ves en Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. Predica el evangelio. Eso es un mandato de Jesús. Mateo capítulo 10, versículos 7 al 8. Y permanece justo. Mateo capítulo 5, versículo 20. Y con esto los dejo. Señor Dios Todopoderoso, mi Dios, mi Padre, te doy la honra y la gloria a ti, Señor. Me rindo a ti completamente. Y que estas personas que están viendo esta enseñanza, Señor, que sea de bendición para ellos, Señor. Te doy gracias, me humillo a ti completamente. Y con esto los dejo. Amén.